Buen día, iglesia, nuevamente. Que Dios los bendiga. A veces no entendemos la importancia de la adoración en la iglesia. Muchas veces he escuchado erróneamente que dicen, los ángeles adoran a Dios de noche y de día. Es verdad, pero los ángeles no cantan, dicen, hablan en tercera persona. Los que alaban a Dios, los que cantan a Dios son los redimidos de Dios, la iglesia de Dios. Para muchos esto es, ya está hablando fuera de doctrina el pastor. Más adelante, si Dios quiere, siguiente semana hablaremos de aquello. En el capítulo 5 que hoy iniciamos del libro de Apocalipsis, vamos a tratar de llegar hasta el versículo 7 en esta mañana, para todos aquellos que nos siguen la enseñanza. Y voy a leer del versículo 1 al versículo 7. Yo quiero que entiendas algo para empezar, porque lo voy a dividir en dos clases, este capítulo 5. Habíamos dicho que el capítulo 4 y el 5 vienen a ser como una unidad. Todavía está en el cielo los sucesos que se están describiendo. A partir del capítulo 6 hasta el 19 vamos a describir todos los sucesos que van a suceder aquí en la tierra. En el capítulo 4 habíamos dicho cuál es el centro del capítulo 4. El trono, ¿se acuerdan? El trono, por eso habíamos repetido cuántas veces dice ahí el trono. En el capítulo 4, ¿sí? O en el capítulo 5, ya el centro, podríamos decir, de este capítulo, aunque son uno solo, el capítulo 4 y el 5, es el digno, que es... ¿Quién es el digno? El digno es el león de la tribu de Judá, la raíz de David, el cordero inmolado. Ese es el centro de este capítulo, de esta visión que está viendo Juan, de esta segunda visión que Juan está viendo en el capítulo 5. Entonces, voy a leer los versículos del 1 al 7 y también quiero que tú, mientras leas, entiendas la palabra y vi, por ejemplo, que Juan dice, y vi, como testigo que está siendo Juan, ¿sí? A las cosas que se le ha permitido ver. El versículo 1 empieza así, dice, y vi, ¿no es cierto?, en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi otra vez que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y más abajo en el versículo 11, la siguiente semana vamos a hablar, dice, y miré, dice, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era de millones de millones. Hoy quiero desarrollar estos primeros 7 versículos, si Dios así me lo permite con el tiempo. Y había empezado y habíamos dicho que el centro del capítulo 5 es el cordero, ¿sí?, inmolado, y el león de la tribu de Judá, ¿no es cierto? El cordero el cordero es una analogía de la primera venida, por cuanto vino, murió en la cruz como un cordero. ¿Se acuerdan lo que Juan el Bautista, aquí quién?
el Cordero de Dios, ¿no?, que quita el pecado del mundo. Ya en el libro de Apocalipsis, el león de la tribu de Judá es una referencia a su segunda venida, porque cuando Él venga por segunda vez, viene en juicio, ¿sí? Viene en juicio. El Cordero entonces es un símbolo de mansedumbre. El león es un símbolo de su majestad. El Cordero, o sea, como Cordero, Él es el Salvador. Como león, es soberano. Como Cordero, es juzgado. Como león, Él juzga. El Cordero representa la gracia de Dios y el león representa el gobierno de Dios. Lamentablemente, para dar inicio a este estudio, ¿sí?, breve, la introducción a veces nos ayuda mucho a entender de lo que vamos a hablar del capítulo 5. Si tú te das cuenta, hay algo está fuera de lugar, no digo algo, todo está fuera de lugar en la tierra. Todo está fuera de lugar. ¿Sí? Para empezar, la iglesia no está en el cielo. Está aquí, todavía en la tierra. ¿No es cierto? Israel no está en paz, como la promesa que tenía. Israel no está disfrutando de la tierra que Dios le había prometido. Satanás sigue suelto aquí en la tierra, ¿sí? No está en el abismo, en el lugar de juego, donde es su residencia por toda la eternidad. Entonces hay algo que está fuera de lugar. Y cuando uno ve este mundo, realmente vemos estos días especialmente que estamos pasando, tiempos de carnaval, ¿sí? Alguna vez decía algún pastor, ¿no?, 50,000 bailarines y entre músicos y todos aquellos bailando se están yendo al infierno. Pero yo añadiría aquellos de los cuales son partícipes, los que están ahí arriba, que son no solo 50,000, sino son hasta millones. ¿Te das cuenta? Y si en su gracia el Señor no los liberta de esa maldición, de esa atadura, ¿sí?, ellos van a morir y van a morir como cuando a veces uno ve en la televisión y entrevistan, ¿no? Y ayer un momentito al pasar los canales veía y decía, no importa la lluvia, porque creo que llovió, no importa el frío, con tal de llegar ante la mamita del socavón. Y ese es el pensamiento casi de todos los que van, ¿me entiendes? Pero nosotros, gracias a Dios, en su misericordia, ¿sí?, nosotros creemos en un solo Dios, en el soberano. ¿Cuándo va a terminar todo esto? Al igual que Juan, podríamos llorar, porque no había quien, dice Juan, ¿no es cierto?, no había quien tome ese libro, y ese libro es el título de propiedad celestial de la tierra. Ese es el rollo, es el libro donde el cual está todo lo que tiene que acontecer para que Jesucristo tome el control de la tierra, ¿sí?, que todavía está siendo sojuzgada por el príncipe del aire, ¿no?, el príncipe de este mundo, Satanás. Fíjate el sentimiento de Juan. Juan está diciendo que Juan en las cartas que él escribió, y es más, en los capítulos anteriores, Juan está viendo una iglesia perseguida, una iglesia donde a muchos los están matando, ¿sí? Ve a su nación que no está gozando de lo que Dios prometió, ve a una Jerusalén destruida, no ve a Cristo ahí en la tierra, podríamos decir, reinando. Y al ver que nadie puede tomar ese libro donde está todo lo que tiene que acontecer, ¿para qué? Para retomar la autoridad soberana, o sea, de esta tierra, y pone a llorar, se pone a llorar, como al decir, ¿cuándo va a terminar? ¿Quién nos va a librar realmente de todo esto? Obviamente él
Él se apresura a llorar aquello porque gracias a Dios un anciano, ¿sí?, se pone de pie y dice, no llores, todo esto va a acabar. Hermano, tus sufrimientos, tus lágrimas, las cosas que estás pasando, hay una promesa para nosotros. Va a pasar. Va a pasar. Te digan loco, te digan lo que sea, todo lo que pasamos en esta vida, ¿sí?, va a pasar. Jesús dijo, en el mundo tendréis, ¿qué cosa? Aflicción, pero confiad, dice, yo he vencido ¿a quién? Al mundo. Yo he vencido al mundo. Entonces, aquí vemos la visión del Cordero en este capítulo 5. El digno, ¿sí? Porque Él es el digno, ¿sí?, el único digno de tomar ese libro y abrir ese libro y hacer que suceda todo lo que está escrito en ese libro. Entonces, en este capítulo 5, ¿sí?, son 3 secciones que vamos a tomar, ¿sí? Lo primero es la búsqueda de alguien digno, capítulo 5, versículos del 2 al 4. La selección del digno, capítulo 5, versículos de 5 al 7. Y el cántico del digno, capítulo 5, versículos del 8 al 14. Hermanos, a lo largo de la historia hemos visto que muchos seres humanos han querido tomar el control de esta tierra. No solo en las caricaturas de que hay un archienemigo que quiere controlar el mundo, ¿no? No es. Quizá el que más conoces tú es Hitler, ¿no es cierto?, que quería dominar la tierra. Pero si nos pasamos años antes, vas a empezar a recordar a Nabucodonosor, Darío, Alejandro Magno, los emperadores romanos, Atila el Huno, Gengis Khan, Napoleón, Lenin, Stalin. Todos querían, ¿qué cosa? Gobernar este mundo. Pero en el futuro va a venir uno que es más poderoso que estos, de los que he mencionado, de algunos de los cuales he mencionado. Va a venir uno que es mucho más poderoso de los conquistadores humanos, que obviamente es poseído por Satanás. Va a venir uno. ¿Quién es este uno que nos describe la Biblia? El anticristo, el cuerno pequeño, el hijo de perdición, llámelo como usted quiera. Pero al igual que Satanás, o sea, después de rebelarse contra Dios, ¿sí?, ¿qué hizo? Fue aplastado, ¿no es cierto? Fue aplastado, él y sus seguidores angelicales fueron echados del cielo. De igual manera, ¿sí?, a este que se va a levantar poseído por Satanás, que es el anticristo, ¿sí?, Cristo lo va a venir y lo va a aplastar. Esa es la promesa, ¿sí? 7 años va a tener cuando la iglesia sea llevada. 7 años va a tener, porque Cristo, sí, tiene que venir aquí a la tierra a reinar. Esa es la promesa que nos da en su palabra. Entonces, solo uno tiene el derecho, el poder y la autoridad para gobernar la tierra. ¿Quién es? Solo tiene uno, el derecho, el poder y la autoridad para gobernar la tierra. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Él dice, Él tomará de Satanás el usurpador y de los rebeldes diabólicos y humanos lo que por derecho es suyo. Ningún otro es digno de gobernar el mundo, ningún hombre, sea bueno, sea malo. Ningún demonio, ningún santo ángel, nadie es digno de gobernar el mundo. Entonces, los sucesos que vamos a del capítulo 5 ocurren inmediatamente después del capítulo 4. Ahora, voy a empezar el versículo 5, capítulo 5, versículo 1. Recuerda esto, la escena no tienes que perderte la escena. Juan está ahí sobrecogido por la indescriptible majestad del trono de Dios y los destellos de relámpagos y truenos que salían de él. Los querubines y los ancianos comienzan una serie de himnos de alabanza a Dios.
Entonces, los himnos que celebran a Dios como creador y redentor, habíamos dicho que el capítulo 4 es un himno de la creación y el capítulo 5 viene a ser un himno de la redención. Entonces, mientras se acerca ese momento, Dios comienza a moverse. Mientras se acerca el momento de tomar ese libro, ¿sí?, y de escribir todo lo que va a suceder aquí en la tierra, entonces Juan está ahí, ¿sí? Recuerda, Juan está ahí, ve el trono de Dios, ¿no es cierto? Ve al anciano de días sentado en el trono, ve a Cristo glorificado. Ahí están los 24 ancianos, ¿sí?, que representan ¿quiénes? La iglesia, ¿sí?, raptada, glorificada. Ahí están los 4 seres vivientes, seres angelicales. Y el capítulo 5 empieza con la palabra y. Esta palabra y es una conexión, es una pequeña conjunción con algo que se ha dicho anteriormente. Por eso dice, no podemos dejar de un poquito de repasar lo que dijo en el capítulo 4. Entonces, la palabra y es esa conexión, dice, esa conexión de lo que vimos en el capítulo 4. ¿Qué vimos en el capítulo 4? Sentado en el trono está ¿quién? Dios, ¿no es cierto? ¿Rodeado de qué? De un gran arco iris, color esmeralda. Ya hemos detallado qué significa aquello. Y sentados alrededor del trono hay 24 ancianos representando a la iglesia de Jesucristo. Del trono, ¿qué salen? Truenos, relámpagos y voces, significando que el juicio está a punto de caer sobre la tierra. Y extendiéndose frente al trono, ¿sí?, ¿qué hay? Hay un mar de cristal, ¿no es cierto?, indicando la separación entre las demás criaturas, los ángeles y Dios. En medio del trono hay ¿qué cosa? 4 seres vivientes, ¿sí?, que son los siervos angélicos especiales de Dios. Y los ángeles no descansan de alabar de día y de noche a Dios, y los 24 ancianos, oyendo la voz de los ángeles, se postran sobre sus caras y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Esta palabra y me está conectando al capítulo 5. Y dice, y vi, entonces esta palabra vi, ¿qué presenta? Ya hemos visto en el versículo 1, el versículo 2, el versículo 6 y el versículo 11, esta palabra vi presenta las diversas escenas descritas en este capítulo y subraya la función de Juan como testigo. ¿Me están captando? ¿Sí? Por eso dice, subraya la función de Juan como testigo. Juan. A Daniel no se le permitió describir lo que había en ese libro. Si tú lees Daniel capítulo 12, versículo del 7 adelante, si alguien tiene, voy a buscar, Daniel capítulo, el último capítulo de Daniel, versículo 12, fíjate lo que dice, el versículo 8, y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están, ¿qué cosa? Cesadas y selladas hasta el tiempo del fin. Hasta el tiempo del fin. Estas palabras están selladas. Pero Juan ve todo lo que vamos a desarrollar más adelante. Entonces, esta palabra vi presenta las diversas escenas descritas en el capítulo 5. ¿Qué vio Juan? ¿Qué vio? En su visión Juan vio en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. ¿Te imaginas la escena? Ahí está el Dios Padre, ¿sí?, sentado. En su mano derecha, ¿qué tiene? Un libro, pero no es el libro que nosotros conocemos. El códice no había sido todavía dado. Un libro o un rollo, podríamos decir así, un rollo, ¿sí?, que se enrollaba así. Pero a medida que se escribía, se ponía sellos, 7 sellos,
que era la costumbre allí en ese tiempo del Imperio Romano para sellar un testamento, ¿sí? O un contrato que sea muy importante. Entonces, no es el libro que nosotros conocemos, porque el códice todavía no había sido dado. Nosotros leemos como si fueran páginas, ¿no es cierto? Páginas. Pero aquí cuando Juan dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera. ¿Qué significa eso? Que estaba escrito por dentro y por fuera, que ya no había más donde añadir algo. No puedes tú añadir nada a este libro. Y hay de aquel que añade algo, que supuestamente puede ver algo más para añadir. Al final de este libro habla de la consecuencia de aquellos que quieren añadir algo. El canon de la Biblia ya ha sido cesado, no puedes añadirle más nada a la Biblia. ¿Me entiendes? Entonces, este libro, biblión en griego, ¿sí? No se refiere a un libro en el sentido moderno, sino a un rollo, ¿sí? Un rollo que era un pedazo grande de papiro o de piel de animal que se enrollaba desde los dos extremos hacia el medio. ¿Ok? Por lo general estos rollos se usaban antes de la invención del códice o libro al estilo moderno. Lo vuelvo a repetir. Aunque los testamentos romanos eran sellados con 7 sellos, este rollo no era un testamento, sino un documento legal, un contrato. Y a mayor número de testigos, mayor era la importancia que se conocía de al documento. Entonces, el libro que Juan vio en la mano de Dios es el título de propiedad de la tierra que le dará a Cristo. Ahora, hay varios que tienen otra interpretación. Algunos dicen que es el libro del Nuevo Pacto. Algunos dicen que es la revelación del propósito y consejo de Dios para el mundo. Otros dicen que son las escrituras o del libro del juicio. Pero los más reconocidos maestros, los que estudian, ¿no? Ironside, que es uno de los que más tiene mayor exactitud, podríamos decir, en las interpretaciones, así como, por ejemplo, J. Vernon McGee, que tú también lo conoces, ¿sí? Y John MacArthur, del cual tomamos las enseñanzas, ¿sí? Indican que son las escrituras o es el título de propiedad de esta tierra, ¿sí? El título de propiedad de esta tierra. Entonces, este libro, ¿sí? O sea, este rollo, a veces confundimos el libro, en nuestra mente vemos como un libro, ¿no es cierto? Pero este rollo, bueno, llamémoslo también este libro, entonces, es el título de propiedad de la tierra que le dará ¿a quién? A Cristo, ¿sí? A Cristo. Muy bien, pero esto es lo que quiero que entiendas esta parte. Sin embargo, a diferencia de otros documentos legales, este no recoge los detalles descriptivos de lo que Cristo va a heredar, sino cómo Él recobrará su legítima heredad. Aquí nos dice en este rollo, en este libro, cómo va a recuperar, ¿sí? La propiedad del título de esta tierra, que fue cedido a Satanás en el huerto del Edén. Él va a recuperar. De él es la tierra y su plenitud. De forma legal va a recuperar aquello. ¿Y lo va a hacer a través de qué? De juicios, ¿sí? Lo va a hacer a través de trompetas, de copas, de todo aquello que vamos a ir estudiando a partir de la subsiguiente domingo. Entonces, aunque es un rollo de condena y juicio, es también un rollo de redención. Entonces, dice que Cristo redimirá al mundo del usurpador, Satanás y los hombres y demonios que han colaborado con él. También este libro fue visto por Ezequiel. En Ezequiel 2, versículos 9 y 10, no lo busques, yo tengo aquí ya anotado, dice así: y miré y he aquí, dice, una mano
extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. ¿Cuáles son esas? Las que vamos a describir del capítulo 6 al capítulo 19, ¿sí? Ayes. Entonces, este capítulo 5 se divide en 3 secciones. La primera sección que vamos a desarrollar es la búsqueda de alguien digno, de alguien digno. Versículo 2 dice, y vi, ya he explicado, ¿no? Estas palabritas, estas dos palabritas, y vi, dice, a un ángel fuerte. No se menciona aquí por nombre a este ángel fuerte. Algunos los identifican como Gabriel, otros como Miguel, pero como el texto no le menciona, o sea, debe permanecer anónimo, ¿sí? Y dice, y vi a un ángel fuerte, dice, que pregonaba a gran voz. O sea, cuando dice que pregonaba o hablaba a gran voz, indica que su proclama pudiera llegar hasta el último rincón del universo. Y el ángel está buscando a alguien que fuera digno y capaz de abrir el libro y desatar sus sellos. Él está pregonando, él está hablando, está preguntando, ¿no? Y el ángel fuerte que pregonaba a gran voz, pregunta, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Yo me imagino esta escena, el ángel está ahí pregonando, pero no estamos hablando con una voz que llega a todo el universo. ¿Quién es digno de abrir? ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y quizá Juan, mira, en la posición de Juan yo viera, ¿no? Primero lo viera a Abraham, ¿sí? Y el Abraham quizá ahí está, ¿no? Ahí. O Jeremías, o Isaías, Ezequiel. No hay nadie del Antiguo Testamento. Miré a los apóstoles. No hay nadie, no, o sea, imagínate la situación de Juan, ¿sí? No hay nadie, ¿sí? Ni apóstoles, ni José, ni Jacob, ni Isaac, ni Elías, ni Jeremías, ni Ezequiel, nada, ¿sí? Ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Estamos leyendo el versículo 2. Dice, y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz diciendo, a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Ponte en la situación de Juan, ¿sí? Él estaba esperando que alguien diga, yo, porque eso era la solución a todo lo que estaba mal. A que la iglesia esté en el cielo, a que Israel goce de paz, que tome su tierra que Dios le había prometido, que Satanás esté en el infierno, a que Cristo reine sobre esta tierra. No hay. ¿Y qué hace Juan? Versículo 4, y lloraba yo mucho, dice. Lloraba yo mucho. Y no es ese llorar que tú lloras. Esta es una palabra, es la misma palabra empleada para describir el llanto de Jesús sobre Jerusalén. A veces lo vemos a Jesús al ver Jerusalén, ¿te acuerdas en Lucas 19:41, cuando Jesús lloró? ¿No? Oh, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarlos como una gallina junto a sus polluelos? Pero ese llorar, sí, ese llorar es una palabra en griego, klaio, sí, es una palabra que se emplea para describir el llanto de una fuerte emoción e incontenible, incontenible. Como decimos nosotros, yo lloré hasta moquear. ¿Alguna vez usted ha llorado? No, yo una vez lloré en la iglesia, me acuerdo. Lloré, pero hasta el punto de echarme al suelo.
y no podía contener mis lágrimas. Pensaba en toda mi familia. Cuando estaba estudiando lloré. Cuando recién estaba estudiando, uno de esos me tocó el Señor en una enseñanza. Y al punto que me tiré y no podía parar, ¿sí? No podía parar porque empezó a venir en mi familia, empezó a venir todo lo que estaba viviendo, o sea, como que no había solución, como a veces sientes de que no hay solución. Y Juan está así, o sea, él está llorando. Imagínate, el ángel está preguntando, ¿quién es digno de abrir este rollo, este sello? ¿Quién es? Y al ver que no había, ¿sí? O sea, no había, obviamente Juan llora apresuradamente, ¿no? Llora apresuradamente, ¿sí? Porque Juan dice, yo lloraba y lloraba yo mucho, ¿sí? Ese lloro es también el descrito por Pedro, ¿se acuerdan cuando Pedro negó a Jesús? Sí, después lloró, dice, ¿sí? No fue como el sentir de Judas, no, él lloró, pero lloró, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, dice, ni leerlo, y menos ni de mirarlo. Y el versículo 5, ¿sí? Y el versículo 5 dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, no llores. Entonces Juan lloró porque realmente él quería ver al mundo libre de la maldad, del pecado y la muerte. Lloró porque él quería ver a Satanás vencido y el reino de Dios establecido en la tierra. Lloró porque él quería ver a Israel salvo y a Cristo exaltado. Él sabía mucho más cosas que nosotros, porque él vio al Mesías, o sea, a Jesucristo, ¿sí?, que había sido ejecutado, ¿sí? Él veía las persecuciones de la iglesia, vio la Jerusalén destruida, el pueblo judío masacrado y esparcido, ¿me entiendes? Para él, o sea, no había alguno que diera un paso al frente, ¿sí? Para él en ese momento no había alguien. Pero ¿sabes qué? Él estaba equivocado. Porque ahí viene el segundo acápite del capítulo 5, la selección del digno. Ahí viene la selección del digno. Y el versículo 5 dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores. Y he aquí, dice, el anciano le dice, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Vaya, qué respiro para Juan, ¿no es cierto? Como sus lágrimas no tenían razón de ser, uno de los ancianos le dijo a Juan, no llores, no llores. Y entonces movió la atención de Juan a una nueva persona que surgía en la escena. ¿Cuál era? El león de la tribu de Judá y la raíz de David. O sea, ningún humano ni ángel podía redimir el universo, pero había uno que sí podía, que sí puede. Y aquí presentamos a esta persona que es glorificado y exaltado, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo, y aquí está descrito por 3 títulos mesiánicos. Y el primer título mesiánico que está describiendo, que le dice a Juan el anciano, es el título del león de la tribu de Judá. Y esto viene de la bendición de Jacob sobre la tribu de Judá, dada en Génesis 49, 8 al 10. Esto viene como una profecía, ¿sí? O sea, profetiza Jacob que de la tribu de Judá iba a venir el Mesías. Tú puedes leerlo en casa, Génesis 49, buscaré Génesis 49, porque es fácil de encontrar, primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 49. Aquí viene de la bendición de Jacob sobre la tribu de Judá, que es dada en Génesis 49, versículos, vamos a leer el 8 al 10.
Dice, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silot. Y a él se congregarán los pueblos. Ahí es entonces donde Jacob o Israel profetiza una bendición sobre sus hijos antes de morir, ¿sí? Entonces profetiza Jacob que de la tribu de Judá iba a venir ¿quién? El Mesías, ¿sí? El Mesías Jesucristo. Entonces, los judíos en esa época, cuando Cristo viene por su primera vez, ¿sí? Ellos querían ver a ese león ya actuando, ¿sí? Ellos veían que fuera ese poderoso que los libraba de esa pesada mano de sus opresores. Ellos querían, ¿sí?, que en los tiempos de los gobernantes romanos Él vendría y los libertara. Pero no es pues en los tiempos de ellos, sino en los tiempos del Señor. Porque nuestro Señor Jesucristo vino y ofreció algo. ¿Qué cosa? Un reino espiritual. No era el tiempo en el cual tenía que venir como león de la tribu de Judá. Entonces, pero Él lo va a hacer conforme a su programa, ¿sí? No al programa nuestro de los judíos en ese tiempo. Entonces, su juicio sobre sus enemigos como león aguarda aún por el día en el futuro que Él ha escogido, el día que comienza a revelarse en el capítulo 5 de Apocalipsis. Entonces, el anciano ve a Juan llorar y le dice, no llores, no llores, no llores, porque hay uno que es digno de abrir ese libro, ¿sí? Hay uno que es digno de abrir ese libro, romper esos sellos. Y el anciano le dice, el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Otro título mesiánico que se dice aquí, el título mesiánico proviene ya también de Isaías capítulo 11, versículo 1 y 10. Voy a leerlo porque tengo aquí escrito, dice, saldrá una vara del tronco de Isaí es el papá de David, y un vástago retoñará de sus raíces. Acontecerá que aquel tiempo que de la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Siempre en los evangelios hemos visto que Jesús era descendiente de David, ¿no es cierto? Tanto por parte de padre como por parte de madre. En Romanos 1:3, por ejemplo, el apóstol Pablo dijo que Jesucristo era del linaje de David según la carne. Saúl, por ejemplo, no correspondía a la tribu de Judá. En su deidad era antes de David, nuestro Señor Jesucristo. Y en su humanidad provenía de David. Ahora, cuando él dice que él es la raíz de David, o sea, ¿quién era primero, David o Jesucristo? Jesucristo, ¿no? Sí, él mismo dijo, no, antes que Abraham fuese, soy yo, ¿sí? Pero en su humanidad provenía ¿de qué? Del linaje de David, porque así había sido profetizado, ¿no es cierto? Entonces el anciano le dice a Juan, no llores, ¿sí? Porque hay uno que es digno. ¿Quién es? Estoy parafraseando. ¿Quién es? El león de la tribu de Judá, ¿sí? La raíz de David. Jesucristo es el que es digno de tomar ese libro. ¿Por qué es digno de tomar ese libro? ¿Por quién es Él? ¿Por quién es? ¿Por quién Él es? El legítimo rey procedente de los lomos de David. ¿Por qué es digno de tomar el libro nuestro Señor Jesucristo? Por lo que Él es, no solo por quién Él es, sino por lo que Él es, el león de la tribu de Judá, con el poder de destruir a sus enemigos, ¿no es cierto? Y también Él es digno de tomar ese libro por lo que Él ha hecho.
Él ha vencido. En la cruz Él derrotó. ¿Qué cosa derrotó en la cruz? El pecado, la muerte, ¿sí? Y todas las fuerzas del infierno. Entonces, los creyentes, por ejemplo, somos más que vencedores en Cristo Jesús. O sea, los creyentes son vencedores mediante la victoria que obtuvo nuestro Señor Jesucristo. Ahora, imagínate, no te salgas de la escena, ¿sí? Juan llora porque el ángel, ¿no?, fuerte pregona y dice: ¿quién es digno de abrir este libro, este rollo? ¿Sí? No hay nadie, ¿sí? Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, en el universo entero no hay nadie que es digno de abrir ese libro. Y el ángel le dice: estoy parafraseando, no te apresures, no llores, ¿sí? Hay uno, ¿sí? El león de la tribu de Judá, ¿sí? La raíz de David, ¿no es cierto? Del anciano le dice, ¿sí? No llores. Y Juan quiere ver al león, ¿sí? Pero ¿qué es lo que ve Juan? Versículo 6. Y miré, dice, y vi. ¿Qué ve Juan? ¿Qué ve Juan? Que en el medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un león. No, ¿qué dice? Un cordero como inmolado. Imagínate a Juan en medio del trono, ¿sí? En lugar del esperado león poderoso de la tribu de Judá, el gran conquistador, el rey davídico, Juan ve ¿qué cosa? Un cordero, ¿sí? Arnión en el griego, la imagen que proviene de la Pascua, en la que se pedía a las familias judías que guardaran el cordero expiatorio como un animal de la casa durante 4 días antes de sacrificarlo. ¿Te acuerdas de Éxodo capítulo 12? ¿No es cierto? Pero ve un cordero. Pero ¿sabes qué pasa? ¿Sí? En ese cordero es un cordero con características no comunes que vemos un cordero. Porque este cordero estaba ¿de qué? Estaba en pie, o sea, vivo, ¿sí? Pero vivo, no estaba. A ver, ¿cuál es la imagen de un cordero? Muerto, echado, ¿sí? Pero este cordero estaba en pie, vivo, vivo. Y este cordero también, dice en el versículo 6, dice, estaba de pie un cordero como inmolado. O sea, las marcas de la muerte de Cristo se van a ver y se veían y se van a ver por toda la eternidad. Así, ¿te acuerdas que cuando Cristo resucitó, ascendió y volvió a ver a sus discípulos? ¿Te acuerdas? Antes de darles la gran comisión, ¿sí? Y le dice, Tomás, ¿no? Y le dice, ven, Tomás, ve, ¿sí? Mete tus dedos, ¿no? Tu mano, ¿sí? Las marcas, ¿sí? De su pecho, ¿sí? Entonces, las marcas, ¿sí?, las cicatrices de las heridas mortales que había recibido el cordero eran claramente visibles, pero sin embargo estaba vivo, resucitó de los muertos, derrotando así a quienes, a sus enemigos. Pero hay algo más particular en este cordero. Tenía, dice, 7 cuernos. O sea, era un cordero. El cordero es fuerte, porque los cuernos en las escrituras simbolizan fortaleza y poder. 7 es el número de la perfección, simboliza la perfección y el absoluto poder del cordero. Pero también hay otra característica, ¿sí?, que indica que este cordero no era un cordero común, y es que el cordero también tenía 7 ojos. ¿Sí? O sea, el cordero aquí busca. Denota ¿qué cosa estos 7 ojos? Perfecta omnisciencia y total comprensión y conocimiento. Los ojos, esos ojos, observó Juan, representan los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. A toda la tierra. Entonces, los 7 espíritus de Dios describe al Espíritu Santo en toda su plenitud. Vuelvo a leer, estaba en pie un cordero como inmolado,
¿sí? Que tenía 7 cuernos, o sea, que era fuerte, ¿sí? En poder, en fortaleza, y que tenía 7 ojos, ¿sí? Que habla de la omnisciencia y total comprensión y conocimiento, los cuales son, dice, los 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y termino con el versículo 7, hasta aquí nomás llegamos. Y vino, dice, y vino, ¿quién vino? El Cordero Inmolado, ¿sí? El león de la tribu de Judá, el descendiente de la raíz de David. Y vino, dice, y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, ¿sí? Vino y tomó de la mano derecha del que está sentado en el trono. Y aquí se registra el acto final y monumental en la escena celestial. O sea, todo lo que Juan ha estado describiendo desde que comenzó la visión en el capítulo 4, versículo 1. Y toma este libro, ¿sí? Vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Porque él es el único digno de tomar, ¿sí? Abrir, ¿no es cierto?, ese libro. Y cuando hubo tomado ese libro, solo voy a leerlo, porque ya de la siguiente semana desarrollamos, porque ahí empieza el cántico al digno, ¿sí? El cántico del digno, dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. ¿Y sabes qué pasa más adelante? De aquí a 2 domingos, si Dios quiere, ese libro que recibe el Señor, ¿sí?, es abierto. Y empieza ahí, y cuando el Cordero abrió uno de los sellos, o sea, el primero, ¿qué pasa? Oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré y he aquí, y ahí empieza a desatarse. Ahí nos trasladamos a lo que va a suceder aquí en la tierra. Ahí vamos a saber realmente lo que va a suceder aquí en la tierra. Los sellos, trompetas, copas que vamos a ir estudiando, que van a ser todo aquello que va a suceder para recuperar, podríamos decirlo así, ¿sí?, el título de propiedad de esta tierra. Oremos para terminar. Gracias, bendito Dios, por tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque nos permites estudiar este libro. Gracias porque tenemos, Señor, ese privilegio de poder estudiar, Padre Santo. Mientras otros, Señor, no redimen bien su tiempo, su vida, Señor. Gracias porque estamos aquí, Papito, un lugar, Señor, donde podemos aprender. Gracias porque tenemos ese privilegio, Señor, que no muchos tienen, Padre. Gracias, Papito, por todo. Bendícenos esta semana, cuídanos, protégenos, bendito Dios, no nos dejes caer en tentación.
Te agradecemos, Señor, aún por las ofrendas que depositamos, bendito Dios. Tú no eres deudor de nada, Señor. Lo hacemos, Señor, no para comprar nuestra salvación, papito. Lo hacemos, Señor, porque es una evidencia de que, Señor, ha habido un arrepentimiento en nosotros. Gracias, Señor, como ese varón Zaqueo, Señor, que dijo y manifestó a nuestro Señor Jesucristo: si a alguien he defraudado, aún 4 veces voy a devolver. No era el monto, Señor, era ese sentir de arrepentimiento que había en su vida, papito. Entendemos, Señor, que nuestra salvación, Padre, es por pura gracia, papito Dios. El dudar de aquello, Señor, es algo que no te agrada, papito Dios. Gracias, Señor, por las ofrendas que vamos a depositar. Te agradecemos, Señor, por tomar la comunión, Señor, por aquello que tú nos has dejado, papito, por todo lo que tú nos has mandado, Señor. Lo vamos a hacer hasta que, Señor, tú vengas por segunda vez, Padre, como ese león de la tribu de Judá. Gracias, papito Dios, en nombre de Cristo Jesús. Amén.